medio del desierto de Atacama, donde el viento quema y el sol no perdona, se levanta Chacabuco, una ciudad detenida en el tiempo. Entre su polvo, Andrés Sabela imaginó a los hombres en las huellas, mineros anónimos que dejaron su vida en el desierto, sin nombre, sin descanso, sin historia. Hoy, al recorrer este lugar, podemos sentir lo que ellos vivieron: el calor insoportable, la sed, el cansancio y el silencio. En este video analizaremos cómo Sabela transforma esa experiencia real del Norte Grande en una narración verosímil y conmovedora, donde el narrador omnipresente revela la soledad de los trabajadores y la dureza del paisaje. Letras en Chacabuco, en el desierto de Atacama, que fueron construidas en 1922 y en 1924 empezó su funcionamiento. Allí vivían todos los trabajadores mineros y sus familias, y después en 1973, después de la dictadura, fue utilizado como centro de tortura para las personas. Durando hasta 1975, este mismo lugar fue transformado en campo de prisioneros políticos, donde más de 1.200 hombres estuvieron detenidos tras el golpe militar. Hoy, las ruinas guardan la memoria de todos aquellos, obreros, prisioneros y visitantes. En este escenario de historia y silencio, el relato Hombres sin huellas de Andrés Sabela cobra vida, porque en sus páginas del desierto no solo es paisaje, sino una presencia que borra y a la vez recuerda. Serefino Martínez, 2 días botados en la pampa. Agonizó por extravío de ruta, con entera y cruel lucidez. El sol le tostaba y era una pequeña medalla infernal en el tórax del cielo. Las arenas hervían y los pies conocían las vacilaciones de la tierra. Que encontramos en el texto Hombres en las huellas es el narrador omnipresente, ya que este especifica de forma muy explícita cómo se sentía cada ese grupo de hombres al momento de estar perdidos en el desierto, cómo se sintió que a pesar de estar en el grupo se sentían agobiados, perdidos, de que no era suficiente el alcance, se podría decir, de que a pesar de estar juntos no se sentían completos. Y también el hecho de que especificaba cómo se sintieron en cierto momento cuando se perdió un hombre y el impacto que les dio de cierta manera, cómo encontrarlo muerto solo en 2 días cuando ellos estaban sedientos por el ambiente, la calor, el aire caliente, el piso hirviendo, entre distintas situaciones. Además, este narrador no tiene nombre ni rostro, pero conoce la vida de los mineros y lo describe con una mezcla de compasión y fatalismo. Eran hombres, sin historia, que dejaron su sudor en la arena y su sombra en el viento. Las se acurrucaban en sus bocas y los espejismos retocaban su maldad.
La diégesis o mundo narrado de Isabela se construye en un paisaje real y simbólico. Como nosotras elegimos Hombres en las huellas, es un texto que trata sobre hombres que caminaban en la pampa bajo sed y un viento sofocante. Y nosotros acá estando en Chacabuco nos podemos dar cuenta de eso, donde el sol, como pueden ustedes ver, es bastante intenso, el viento es muy caliente y realmente podemos experimentar lo que vivían los trabajadores en esta época salitrera en Chile. Y no solo eso, sino que en ese entorno los hombres que trabajaban se pierden, mueren y casi nadie lo nota. Como lo fue nuestra historia, Isabela logra que el desierto parezca un personaje más cruel, inmenso y silencioso. Caminamos entre las ruinas donde el viento soplaba tan caliente que cuesta respirar. El aire parece tener memoria, como si las voces de los obreros aún resonaran entre las paredes del teatro y los pasillos de la pulpería. El relato es verosímil porque todo lo que narra podría haber ocurrido en lugares como este. Resulta creíble ya que nosotros estamos aquí misma viendo el calor infernal que hay y el aire caliente que se siente, y con esto nos genera mucha sed. Y en el relato que nosotros elegimos, los trabajadores también sufrían de esto, de esta sed por trabajar bajo este sol muy caluroso. También estamos observando que no hay así como indicadores donde está la ubicación de cada cosa, entonces era como mucho más fácil perderse, y por lo mismo en el relato que nosotros leímos hay un trabajador que se pierde por esto mismo. Los demás apenas notaban su ausencia porque todos estaban agotados, deshidratados, vencidos. Esa diferencia es también una forma de muerte, la del espíritu humano frente a la dureza del trabajo. Las historias de hombres sin huellas es plausible porque representa con fidelidad la vida real del Norte Grande. En las oficinas salitreras el trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba al anochecer. Los obreros recibían un salario en fichas que solo vivían para gastar la pulpería. Las familias vivían separadas por rangos, los obreros en casas simples de adobe, los técnicos, médicos y profesores en viviendas más amplias cerca del centro. Acá nos encontramos afuera del teatro de la ex oficina salitrera en Chacabuco, donde los prisioneros o trabajadores venían a entretenerse con sus familias. Acá, como se puede ver, es un teatro donde en los asientos estaban ahí para sentarse los trabajadores con sus familias, y en ese cuadrito que pueden ver ahí es donde se entretenían los prisioneros, ya sea quizás suponemos nosotras de que ahí los prisioneros ellos mismos se entretenían entre sí, como que demostraban qué habilidades tenían, no sé, ya sea creando obras o proyectando películas. Su vida social era uno de los pocos espacios donde podían olvidar por unas horas la dureza del trabajo. Pero el abandono llegó rápido. Cuando el precio del salitre cayó y las empresas inglesas se retiraron, miles de trabajadores fueron despedidos y el desierto volvió a cubrirlo todo. Décadas después, cuando el ejército convirtió Chacabuco en un campo de concentración, el mismo lugar que había albergado obreros se llenó de prisioneros políticos. Las antiguas casas obreras se transformaban en barrancas, el teatro en espacio de resistencia cultural. Incluso allí los presos montaban obras de teatro, cantaban y encontraban esperanza en la palabra. Estas historias hacen que Chacabuco sea no solo un sitio arqueológico, sino un testimonio vivo de memoria, dolor y humanidad. A continuación presentaremos algunos datos curiosos sobre Chacabuco que permiten comprender mejor su historia y su vida cotidiana. El sistema productivo era el sistema Shanks, un método tradicional de extracción de caliche para producir salitre, nitrato, y esta se han superado tecnológicamente. Chacabuco fue de las últimas en usarlo. El campo de prisioneros funcionó entre 1973 y 1975, con más de 1.200 detenidos.
Chiapas contaba con un teatro con capacidad para más de 1000 personas. Era el corazón cultural del desierto, donde los trabajadores cantaban, actuaban y olvidaban por un momento la dureza del sol. Ahora, también tenía como vida cotidiana y giraba en torno también a la pulpería, que era una tienda controlada por la empresa donde los obreros compraban comida y artículos básicos con fichas, no con dinero real. Este sistema mantenía a las familias dependientes del patrón, mientras el desierto se encargaba del resto: el calor, la sed y la soledad. Las viviendas estaban divididas según los sectores. Los obreros vivían en casas de adobe en el sector sur. Los médicos, profesores y administradores habitaban casas de mejor construcción cerca de la plaza y el teatro. El transporte del salitre se hacía por ferrocarril en largos vagones que cruzaban el desierto hacia Antofagasta. Pero con la caída del salitre en la década de 1930, Chacabuco fue abandonada, quedando solo el polvo y los muros mismos. Pudimos ver algunos objetos antiguos que utilizaban, como ruedas de madera, los volantes de los carros antiguos, llaves grandes de grifo, los crematorios pequeños de las iglesias y los faroles de antes. Estos cumplían una función, pero eran pesados, difíciles de usar y poco eficientes. Hoy tenemos ruedas que absorben los golpes y hacen los viajes más cómodos. Tenemos volantes modernos y ligeros y fáciles de manejar, llaves de grifos pequeñas y sencillas de girar, crematorios con control preciso y faros que iluminan mucho mejor que en esa época. La hipótesis plantea que los hombres en la huella, Andrés Sabela utiliza un narrador omnisciente para construir un relato profundamente verosímil, donde la narrativa no solo observa el sufrimiento de los trabajadores del Norte Grande, sino que lo transforma en memoria colectiva. Creemos que a través de esta mirada total, capaz de ver el desierto, el cansancio y la muerte, Sabela convierte en los hombres olvidados en símbolo de resistencia y que su relato encuentra eso en Chacabuco, un lugar donde las huellas del pasado aún permanecen visibles entre el polvo y el silencio. En Chacabuco todo parece quieto, pero la historia sigue viva. Los hombres sin huellas de Sabella fueron reales. Aunque no sepamos sus nombres, cada muro, cada piedra y cada sombra guarda el eco de sus pasos bajo el olvido y la resistencia. Al recorrer este lugar entendemos que aunque el desierto borra las huellas, las palabras las recuperan. Y mientras existan quienes lo recuerden, Chacabuco nunca estará en silencio.